Bienvenidos, bienvenidas a la clase número 3 que continúa con los conceptos teóricos trabajados en el curso, en la primera unidad de este curso, y expresados y de alguna manera de una manera superficial en las clases anteriores. Vamos a hablar en esta clase de dos conceptos importantes para entender sobre todo el contexto de la segunda parte del siglo XX y las propuestas urbanas, las propuestas utópicas urbanas de esa parte de la historia. De la mano del movimiento moderno, em, la, las ideas de utopía urbana, las ideas de ciudades ideales, se puede considerar que en esta segunda parte del siglo XX son más bien de tipo internacional, distintas de las anteriores que revisamos, que más bien se centran en el contexto inglés, europeo en general, francés, español. Desde 1930 en adelante, gracias al movimiento modernista, ¿cierto? Este movimiento arquitectónico y urbano del que vamos a hablar ahora, ya estas utopías son globales, son de carácter internacional, las ideas viajan, entonces ya no solamente vamos a hablar de lo que sucede justamente en el contexto europeo, sino que también vamos a hablar de algunos casos incluso latinoamericanos. Es importante porque el cuestionario de esta clase tiene que ver con algunas de esas cosas. Así que importante tener eso en consideración. Respecto de esos conceptos que están ahí en esta primera diapositiva, ¿cierto? Ciudad ideal, ciudad utópica, tiene que ver justamente con esta idea de buscar ciudades distintas a las que se construyen hasta este momento en la historia de la humanidad. Y a eso le vamos a llamar, ¿cierto? La forma tradicional de construir ciudades le vamos a llamar ciudad tendencial, ¿cierto? Una ciudad que sigue la tendencia. Una ciudad que sigue la tendencia tiene como ciertas repercusiones y ciertas formas de entenderse, ciertas formas de planificarse muy distintas de la idea de ciudad ideal y ciudad utópica. Vamos a hablar, vamos a avanzar un poquito en la historia y vamos a hablar de justamente este nuevo contexto de ciudades ideales. Lo habíamos comentado en clases anteriores, ¿cierto? La Bauhaus, el movimiento artístico de diseño, también de arquitectura, va a traer nuevas ideas al mundo de nuestra disciplina y sobre todo, ¿cierto? Va a hablar o va a traer a colación la idea de industrializar, la idea de transformar las ciudades a través de la industrialización, así como lo hizo antes en los objetos y en el arte. También en alguna parte de la historia, ¿cierto? Sobre todo con el desarrollo de nuevos materiales, em, dentro del movimiento de la Bauhaus empezaron a haber desarrollos arquitectónicos, ideas sobre cómo debería ser la ciudad, que tenían que ver justamente con esto, ¿cierto? Idea de nuevos materiales, nuevas tecnologías, la construcción en altura, que era algo completamente nuevo para esta época. Estas ideas empezaron a repercutir y a ser parte de los idearios de muchos colectivos alrededor del mundo. Estas ideas empiezan a viajar y fueron tomadas y de alguna manera como reinterpretadas según cada uno de los contextos. El símil del movimiento de la Bauhaus europeo en Rusia, por ejemplo, se llama constructivismo ruso y tiene también sus propias ideas relacionadas con cómo debería ser la ciudad, que tienen también un impacto en las ciudades rusas y luego soviéticas durante toda la segunda mitad del siglo XX. Otros ejemplos de esto eran el futurismo italiano, ¿cierto? Donde uno de los principales referentes es San Eliá, ¿cierto? También como un grupo de arquitectos, bueno, principalmente hombres, arquitectos, que empezaron a pensar en las ciudades italianas del futuro y empezaron a trabajar también estas ideas. Entonces, de nuevo se demuestra que justamente estas ideas que nacen en la Bauhaus o que nacen como en este periodo de la historia, empiezan a bajar por el mundo. Muy relacionado con esto, a la par, ¿cierto? En paralelo al desarrollo de estas tendencias arquitectónicas, eh, está el proceso de construcción o desarrollo de la industria aeronáutica y también aeroespacial. Las ideas relacionadas con cómo debería ser la arquitectura, por ejemplo, en los transbordadores, de la gente que habita este tipo de naves, que va al espacio, empieza a transformarse también en una idea que empieza a permear a la arquitectura y a otros contextos. Entonces también la idea de tecnología, la idea del espacio mínimo, la idea del habitar mínimo, empieza a permear la arquitectura, empieza a haber como muchas más relaciones entre ingeniería y arquitectura, y esto genera también como nuevas condiciones.
Todo esto se cristaliza de alguna manera como se confluye en las propuestas de urbanismo que lideró el movimiento moderno en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, en el CIAM, liderado por arquitectos como Le Corbusier, ¿cierto? Le Corbusier va a ser como uno de los padres fundadores del movimiento moderno, va a ser de los principales exponentes, y también en torno a él y su figura, y también a estos congresos internacionales sobre arquitectura moderna, se empiezan a plantear nuevas ideas de cómo debería ser la ciudad. ¿Cierto? Ideas como la salud, la higiene, la idea de la necesidad de sol, áreas verdes, la muerte de la calle como una cuestión insegura, propia de la ciudad más bien anterior, ¿cierto? La ciudad sucia de la época medieval debería ser abandonada, deberíamos tener como una nueva forma de enfrentarnos a esto, ¿cierto? Una nueva forma de circular, una circulación moderna. Y se plantean justamente para esto cuatro funciones básicas. Lo que dice el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, el CIAM, y Le Corbusier en particular, es que la ciudad debe tener cuatro funciones. Esas funciones son trabajar, vivir o residir, em, tener espacios para el ocio y circular. Eso es como la visión modernista, ¿cierto? Una visión funcionalista, una visión que dice como las funciones básicas son estas y hay que tener espacios para estas, también también espacios muy acotados y muy funcionales, ¿cierto? Esa es la idea de funcionalismo, ¿no? La idea de entender la vida humana como un conjunto de funciones, va a determinar la idea de la ciudad moderna. La ciudad moderna, o la ciudad como proyecto moderno, no la ciudad moderna, la ciudad actual, sino que la ciudad moderna como el proyecto del movimiento moderno para la ciudad, básicamente plantea esa división de funciones sin considerar que los humanos somos mucho más complejos que eso, y que tenemos un montón de otras posibilidades de realizar, incluso de repensar la forma en que habitamos. El movimiento moderno va a reducir la experiencia humana en la ciudad a través de esas cuatro funciones: ocio, vivir, trabajar y circular entre esas tres actividades. Eso genera también que, pensando en esas cuatro funciones que plantean los modernos, desarrolla o permite justamente pensar en edificios prototipos, en edificios económicos, donde todo se lleve al mínimo, y bueno, de alguna manera aparentemente industrializados, ¿cierto? Producidos en serie, tanto sus materiales como las formas de habitar, como si todas las personas y todas las familias tuviesen como la misma experiencia de habitar, las mismas como necesidades, se plantean como unidades industriales bastante similares, y se plantea que eso debería ser el estándar a nivel mundial. A eso se le llamó estilo internacional. El estilo internacional justamente planteaba que todos los edificios y todas las ciudades deberían parecerse porque los humanos son básicamente iguales. También permeado por ideas socialistas de alguna manera, pero bastante más como, em, de alguna manera como bastante reducida, ¿cierto? Como una especie de simplificación de las ideas socialistas, dice como somos todos iguales y deberíamos ser todos iguales, todos los espacios deberían ser iguales y todas las viviendas deberían ser iguales y todos los edificios deberían ser iguales en todas partes del mundo. Eso se le llamó estilo internacional, que justamente está acompañado de esta forma y estas estéticas, ¿cierto? Modernistas muy simples, sin adornos, todo lo que planteaba el movimiento moderno en términos de arquitectura. En base a esas ideas se desarrollaron varios proyectos, algunos utópicos, como este que se llama Plan Voisin. El Plan Voisin es de 1925, es un proyecto de Le Corbusier para el centro de París. El proyecto planteaba borrar una parte importante, este sector, ¿cierto? Estas maquetas representa un sector del centro de París, es decir, esto está construido. Él planteaba básicamente borrar con lo que había de ciudad, una ciudad medieval, tradicional, ¿cierto? Como la que se ve en la parte de atrás de la foto, con pequeños callejones y y pequeñas esquinas y un montón de recovecos. Le Corbusier plantea borrar esa parte de la ciudad, básicamente hacer lo que él llama tabula rasa, ¿cierto? La idea de partir desde cero, borrar todo lo que hay y plantear este proyecto de 18 torres de gran altura, de 230 metros de altura. Estamos hablando de torres de 2/3 del Costanera Center. Estamos hablando de edificios bastante grandes. En términos de escala son edificios gigantescos. Estamos hablando de edificios de 80, 90 pisos.
y justamente con un montón de áreas verdes y un montón de áreas de circulación y un montón de condiciones, todas las torres exactamente iguales, geométricamente iguales, simétricas, planteadas en este nuevo barrio que básicamente permitía albergar una gran cantidad de población en estas condiciones. Entonces ahí se ven un poquito las ideas de este movimiento moderno, distinto de la ciudad medieval, llena de rincones, seguramente insegura y también insalubre, con poca ventilación, con poco sol. Se plantea esta ciudad, esta mega ciudad, con estos mega edificios, con gran cantidad de áreas verdes, con justamente la idea de que el viento pueda pasar por ahí, que la iluminación natural sea como predominante, pero que justamente plantea otra forma completamente distinta de habitar, y sobre todo también en este lugar como borrando lo que existía, borrando la identidad, borrando el pasado de esta ciudad, que además tiene como, de alguna manera, una historia bastante potente. Entonces, este tipo de proyectos empezaron a plantearse no solamente en Francia, también en distintas partes del mundo. Le encargaron también a Le Corbusier que planteara estas ideas para otras partes del mundo. Se desarrollaron bastantes planes en India, en Brasil, en Estados Unidos. Algunos se llevaron a cabo, algunos se llevaron a cabo también como proyectos completos, otros más bien como pequeños ejemplos. También bueno, en Estados Unidos, Ludwig Hilbert-Steimer plantea, ¿cierto?, en base a las mismas ideas de Le Corbusier, la idea de ciudad vertical, una ciudad justamente que tiene como estas cuatro funciones separadas, ¿cierto? El ocio, habitar, trabajar y circular, y empiezan a plantearse proyectos parecidos en todas partes del mundo. Esto era más o menos lo que se planteaba justamente en la ciudad de Chicago. Si se fijan ahí también, parte de la ciudad, la ciudad como tradicional, con una cuadrícula, no es una ciudad europea, sino que es una ciudad que se construye desde cero, pero se plantean justamente en esto como edificios gigantescos de 200, 300 metros de largo, de 20, 40 o 60 pisos, con este nivel o sea, con este tamaño y con esta escala. Justamente como lo que planteaba, como lo se veía en la imagen anterior, ¿cierto? Una imagen que en verdad da bastante miedo, como bastante deshumanizada. Empezaron a plantearse proyectos de este estilo en distintas partes del mundo, en Rotterdam, ¿cierto? Jaap Bakenas también, otro arquitecto moderno, plantea soluciones similares, algunas más interesantes que otras en términos de arquitectura. Empezaron a aparecer, ¿cierto?, como unidades tipo dúplex, un poco lo que vimos también en la salida de terreno en este edificio de la remodelación República, y también los que estuvimos hablando de Unidad Nacional Portales, Torre San Borja, otros proyectos en Santiago, ¿cierto? La Villa Frey también es otro ejemplo de esto. Como arquitectura, algunas cosas interesantes como urbanismo. En verdad son ideas que empiezan a proliferar por el mundo, que van a ser bastante criticadas actualmente, porque justamente tienen esto, o sea, como espacios bastante difíciles de comprender desde la habitabilidad, proyectos megalómanos, ¿cierto? Donde la escala es bastante impactante, donde los humanos tienden a perder como esta idea de identidad, de posibilidades, y generalmente se va a criticar actualmente como una ciudad bastante de alguna manera bastante vacía, bastante como alejada de lo que nosotros entendemos como la necesidad nuestra de ser diversos, de expresarnos y de hacer cosas en la ciudad más allá de su mega planificación. Proyectos, bueno, de distinto tipo, que empiezan a aparecer por todas partes del mundo, desde 1930 hasta 1970 aproximadamente, 50 años donde estas ideas fueron las predominantes en el mundo. Proyectos de distinto tipo, ¿cierto? Como con distintas tipologías, pero en general bastante grandes, megalómanos, y con ese impacto también como a nivel de paisaje y a nivel de intervención de la ciudad. Algunos sectores se generan, ¿cierto? Como este tipo de proyectos en Londres. Highgate Estates es un tremendo conjunto habitacional de mucha población en un sector pericentral de Londres, y tiene como este impacto. O sea, de alguna manera, pocos proyectos se realizaron de forma completa del movimiento moderno, pero sí barrios completos, sí. O sea, como ciudades completas no, pero salvo una que la vamos a revisar después, pero barrios completos sí, y tienen esta forma, y terminan teniendo como bastantes problemas sociales a la larga.
Entonces, por eso también es otra forma de entender el fin del modernismo, que vamos a explicarlo un poquito más adelante, que llega como más o menos en los años 70, cuando justamente estas ideas empiezan a ser rebatidas por otro grupo de arquitectos y otros movimientos. Proyectos latinoamericanos que están inspirados en esto, se fijan ahí en la mitad de la fotografía, un proyecto que también en términos urbanos, o sea, en términos territoriales de foto satelital se ve como gigantesco, es Villa Soldati, que está al sur del centro de Buenos Aires, de la ciudad autónoma. Es un proyecto modernista que además como se completa con una arquitectura bastante brutalista, y tiene como esta expresión mucho espacio público. Cuando hay mucho espacio público y densidad relativamente baja, el espacio tiende a estar deteriorado y abandonado. Edificios gigantescos que empiezan a deteriorarse, muy difíciles de apropiarse y muy difíciles de mantener porque son tremendas estructuras. Lugares, ¿cierto? Estos espacios de circulación empiezan a ser peligrosos. Esta idea de separar usos, ¿cierto? Con la idea de por aquí solamente se circula, empieza a fallar. También lo vemos en proyectos como las Torres San Borja, donde las pasarelas, que era este espacio para solamente circular, que no interrumpiera el ocio, ni el habitar, ni el trabajo, empiezan a dejar de tener sentido, ¿cierto? Esta idea es de las que más fracasan del movimiento moderno, la idea de separar la circulación de otras actividades. Podemos circular y hacer más cosas en la ciudad al mismo tiempo. Se empieza a concentrar también como de alguna manera bolsones de pobreza en estos barrios. Y empiezan a aparecer como problemas de este tipo, ¿cierto? Como problemas sociales. Y bueno, esta es como la estética en términos de arquitectura. Se fijan como proyectos de alguna manera interesantes, pero son gigantescos, de arquitectura brutalista. Bueno, son ejemplos interesantes. En este caso también en el conjunto residencial La Rioja, en Parque Patricio, también otro ejemplo latinoamericano de esta arquitectura modernista. Podrá gustarnos o no, pero en general tiene bastante, esta arquitectura y este tipo de ciudades genera bastantes problemas sociales y eso es lo que nos interesa más bien en este curso. En Santiago, otro proyecto interesante, pero al mismo tiempo con sus propios problemas, es la Unidad Vecinal Portales en Santiago, ¿cierto? En la comuna de Estación Central, un proyecto también gigantesco de vivienda moderna de alrededor de 6 pisos, creo que son los edificios más grandes, también edificios gigantes. En torno a General Velázquez hay unos edificios que tienen como un largo de 200, 300 metros, y este tipo de espacios públicos, en la foto de la izquierda arriba, espacios públicos amplísimos dentro de los edificios. Estos son espacios públicos dentro del edificio, además del espacio público que está afuera. La densidad de este proyecto es muy, muy baja y eso hace que los espacios públicos estén normalmente abandonados. Eso cuando se construyó en los años 70, perdón, un poquito antes, en los años 60, parecía no ser un problema, pero luego por distintos motivos políticos y también de la sociedad contemporánea, político en el sentido de que fue un sector bastante como golpeado por la dictadura militar. Había muchos espacios de militancia política en este lugar, entonces fue como bastante golpeado. Y luego también porque en la época contemporánea con esta densidad baja no dan muchas ganas de ir a esos espacios públicos, la gente no se organiza en el espacio, los niños no juegan en estos espacios gigantescos, difíciles en los que es muy difícil entregar seguridad y un montón de cosas. Los espacios públicos en general fueron abandonados. Actualmente algunos proyectos de recuperación han permitido que los espacios públicos estén mejor, pero de alguna manera igual siguen siendo peligrosos por su amplitud, por su baja nivel de apropiación de las personas. Es muy difícil en espacios tan grandes tener como ese tipo de apropiación. Imagínense ya dentro de los edificios, ya es muy difícil que uno va por este pasillo que está a la izquierda arriba. Es de uno de los edificios de estos que están en General Velázquez, que son gigantescos, y hoy día uno va y en verdad no hay nadie. Esta foto es de los años 70, 80, donde sí, los niños jugaban y hay bicicleta y un montón de cosas. Hoy día eso casi no pasa, las familias tienen menos niños, son muy difíciles de controlar estos espacios y ahora están llenos de rejas. Eso es lo que pasa, ¿cierto?, con la utopía moderna, sobre todo en la época contemporánea, donde el uso del espacio público está en crisis. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante en el curso también. Otro proyecto, ¿cierto?, de 1969 de la Cormu es la remodelación San Borja, exactamente con los mismos principios del modernismo, ¿cierto? Las pasarelas para circular, los espacios para vivir, los espacios para trabajar. Es un proyecto que no termina desarrollándose por completo, tiene como algunas cosas que no se hicieron. Este es el proyecto original. Está el Parque San Borja desde un principio, el resto de las torres, pero algunas
Por ejemplo, sigue existiendo acá la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, que no dejó que se completara el parque en la parte sur, y algunas torres que no se hicieron, qué sé yo, como algunas cosas, y sobre todo las pasarelas, que son cosas que están absolutamente abandonadas y que ha sido muy difícil de recuperar. Incluido también al otro lado de la Alameda el proyecto de las torres que están ahí en torno al GAM, y el mismo edificio de la UNTAC también eran parte de este megaproyecto modernista desarrollado por la Cormu, ¿cierto? Una empresa pública de construcción y gestión urbana. Todos estos proyectos además, bueno, han tenido como una gestión interesante, apoyada por el Estado principalmente. La mayoría de estos megaproyectos necesita ser como liderados por el Estado, por su magnitud sobre todo. Ahí está una foto actual del barrio, ¿cierto? Como sectores del parque que no se hicieron y sectores de las torres que tampoco se llevaron a cabo y que luego se completaron con una ciudad más bien tradicional, ¿cierto? Como torres más bien no de inspiración moderna, sino que algunos edificios más bien de arquitectura residencial tradicional. Bueno, este es el paisaje, ¿cierto? De estos sectores de circulación, también bastante abandonados. Distintos proyectos han tratado de recuperarlos, en general no se logra. No obstante, la arquitectura de estos edificios sigue siendo interesante y sigue siendo un buen lugar para vivir, muy cercano al centro. Por lo tanto, no ha tenido como problemas tan serios como los que tuvo Villa Soldati en Argentina, que es un sector más bien periférico en la parte pobre de la ciudad. Como estos están cerca del centro, Villa Frey, San Borja o la misma Universidad del Portales han tenido como otra suerte en términos de problemas sociales, pero igualmente hay problemas de este tipo, ¿cierto? Inseguridad y sobre todo como abandono del espacio público. En 1972, ¿cierto? Muy cercano a estos proyectos que todavía se desarrollaban sobre todo en Latinoamérica, porque Latinoamérica siempre va como algunas décadas retrasada en términos de la llegada de este tipo de tendencias arquitectónicas y urbanas. En 1972 se derrumba uno de los conjuntos más, se derrumba por motivo, o sea, de forma planificada, no que se haya caído, sino que se derrumbó de forma planificada uno de los conjuntos modernos más importantes del mundo en Estados Unidos, en San Luis, Missouri, uno de los proyectos modernos más grandes del mundo se decide dinamitar porque construido hace 3 décadas antes, sirvió para albergar mucha vivienda social en sectores muy, muy homogéneos en términos sociales, siempre como clases muy bajas, también racializados, ¿cierto? Como personas de color, personas de piel afrodescendiente en este caso, llevados a vivir ahí, empezaron a generar un gueto enorme, un gueto gigantesco en un proyecto modernista. Cuando se decide eliminar este proyecto, todos los teóricos de la arquitectura que pensaban o que estaban criticando ya el movimiento moderno, de alguna manera como ven esto como el gran símbolo y el gran hito del fin del modernismo, ¿cierto? Cuando cae, cuando se derrumba el principal proyecto modernista del mundo, porque no funcionó, porque su separación de usos no tuvo sentido, porque se generaron problemas sociales no solo porque era movimiento moderno, sino que sobre todo porque era como un gueto de clase baja en la periferia de la ciudad. Ese es el contexto, ¿cierto? Esto no fracasa solamente porque es arquitectura moderna, esto fracasa porque en verdad son políticas de segregación residencial periférica de clases bajas en proyectos de este tipo, gigantes liderados por el Estado, o sea, como un grupo gigante de personas muy homogéneas en términos sociales de clase baja, puestas en un lugar sin equipamiento, sin redes y sin buena movilidad. Genera problemas más allá de que sea arquitectura moderna o no. Pero claro, sigue siendo un símbolo como gran proyecto moderno en términos de ideas modernas que alimentan como este tipo de arquitectura y este tipo de barrios, sigue siendo como un hito, ¿cierto? Para decir como, bueno, en 1972 en este lugar, en Pruitt-Igoe, que se llama este proyecto, en San Luis, Missouri, se termina el proyecto moderno, se acaba el proyecto moderno como una cuestión simbólica. Entonces ahí está como la idea de fin del modernismo plasmada en el derribo de este edificio icónico del movimiento. Em, Iba a mencionar otra cosa que tiene que ver también con aspectos latinoamericanos, no hagan caso a lo último que tenía que ver con otros cursos.
em, este tipo de proyectos, ¿cierto? La parte de arriba, sobre todo, es de uno de los proyectos que sí se llevó a cabo en Latinoamérica y es uno de los principales proyectos modernistas del mundo, y es el que también está en la portada de esta clase, es la ciudad de Brasilia. Brasilia es la capital de Brasil. Es una ciudad completamente nueva que se diseñó desde cero en un lugar donde no había nada, y que se diseñó también por Oscar Niemeyer y por Lucio Costa, ¿cierto? Dos arquitectos brasileños que participaban recurrentemente de los congresos internacionales de arquitectura moderna, discípulos ambos de Le Corbusier. Se les encarga, ¿cierto? El Estado brasilero les encarga el diseño de la capital del país, para sacar justamente la capital que antes había estado en Río de Janeiro y en Sao Paulo, para hacer una nueva ciudad en la que tuviesen todas las partes administrativas del Estado brasilero, más viviendas, o sea, como un estado, es una ciudad de funcionarios públicos principalmente. Les encargó el diseño de esta ciudad, que vamos a hablar un poquito en otras clases sobre sus características y también por qué fracasa. Pero más o menos mismas condiciones de los otros de lo que he ido planteando como en esta clase, ¿cierto? Un proyecto modernista que plantea una ideal, una utopía que en verdad termina siendo bastante lejana a la forma en que habitamos la ciudad, una forma diversa, heterogénea, una forma que no se reduce a cuatro funciones, sino que es bastante más compleja, y que donde la identidad y la apropiación del espacio, sobre todo el espacio público, sigue siendo muy importante, cuestión que estos proyectos no abordan, creyendo que el espacio público más bien es una cuestión funcional, y que puede tener como estas características que en términos bioclimáticos puede ser muy interesante, pero en términos sociales terminan por no funcionar. Esa es la clase número 3. Espero hayan quedado claros los conceptos y está el cuestionario en el correo de Canvas para que puedan completarlo inmediatamente y tener la asistencia de esta clase.